Gypsy Rose Blanchard es una mujer estadounidense que fue condenada por asesinar a su madre, Dee Dee Blanchard, en 2015. El caso de Gypsy es una tragedia que ilustra los peligros del síndrome de Munchausen por poder, un trastorno mental en el que un cuidador finge o induce una enfermedad en otra persona, generalmente un niño. Dee Dee Blanchard comenzó a fingir que Gypsy estaba enferma cuando Gypsy era una bebé. A medida de que Gypsy crecía, Dee Dee le diagnosticó a su hija una serie de enfermedades graves, incluyendo leucemia, distrofia muscular, convulsiones, asma y discapacidades auditivas y visuales. Dee Dee controlaba todos los aspectos de la vida de Gypsy y le prohibió ir a la escuela o tener amigos. Gypsy nunca supo que su madre la estaba engañando. Dee Dee era una manipuladora experta que le hizo creer a Gypsy que estaba enferma. Gypsy llegó a creer que su madre era su única salvadora. La manipulación de Dee Dee fue tan efectiva que incluso los médicos y cuidadores estaban convencidos de la enfermedad ficticia de Gypsy. La madre, aparentemente encantadora y devota, tejía una red de engaños que se extendía desde problemas médicos hasta la edad real de su hija. El control total ejercido por Dee Dee sobre Gypsy la dejó sin opciones y la llevó a tomar medidas extremas para liberarse. En 2011, Gypsy intentó escapar de su madre, pero Dee Dee la encontró y la obligó a regresar a casa. Gypsy se volvió cada vez más desesperada por escapar y finalmente conoció a Nicholas Goujon en un sitio de citas cristiano. Goujon se compadeció de Gypsy y accedió a matar a su madre. En junio de 2015, Goujon apuñaló a Dee Dee hasta la muerte. Gypsy fue arrestada y acusada de asesinato. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 10 años de prisión. La historia de Gypsy Rose Blanchard es una historia de abuso y manipulación. Es una tragedia que podría haberse evitado si alguien hubiese intervenido antes. El síndrome de Munchausen por poder es un trastorno mental grave que puede tener consecuencias devastadoras. En el caso de Gypsy, el síndrome de Dee Dee llevó a una serie de abusos y privaciones que tuvieron un impacto profundo en la vida de su hija. Gypsy estaba atrapada en un ciclo de abuso y manipulación. Dee Dee era una manipuladora experta que le hacía creer a Gypsy que necesitaba su cuidado. Gypsy no tenía a nadie en quien confiar y le tenía miedo a su madre. Gypsy está ahora libre de la influencia de su madre, está trabajando para reconstruir su vida y se ha convertido en una defensora de las víctimas de abuso. La historia de Gypsy Rose Blanchard es un recordatorio escalofriante de cómo la realidad puede distorsionarse y cómo la verdad puede surgir de las formas más inesperadas. A través de documentales y miniseries, como The Act en Mommy, Dad and the Hess, y ahora The Prison Confessions of Gypsy Rose, el público puede explorar los entresijos de este fascinante caso y reflexionar sobre la complejidad de la verdad y la mentira en la vida de Gypsy. Es interesante hasta dónde puede llegar la manipulación de una persona sobre un ser querido. Recuerda compartir con tus amigos para más contenido como este. Hasta luego.